Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 3. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2024-3, que recién inició el día lunes 16 de septiembre y tiene pautada como fecha de finalización el 6 de diciembre del presente año. La dinámica del proceso académico para este trimestre 2024-3 consta de las siguientes características. Se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro síncrono será en la semana 5, el día jueves 17 de octubre. El tercer encuentro síncrono se desarrollará en la semana 7, el jueves 31 de octubre. Y el cuarto y último encuentro síncrono se llevará a cabo en la semana 9, el jueves 14 de noviembre. Con respecto a la evaluación seleccionada para esta unidad curricular, se realizarán, como en todos los trimestres, 4 actividades sumativas a entregarse de la siguiente manera. Actividad sumativa 1 se entregará en la semana 4, que comprende el lapso correspondiente al lunes 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 15 de octubre, sin penalización en la calificación. Por su parte, la actividad síncrona 2 se entregará en la semana 6, que va desde el lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre, siendo la fecha límite para esta entrega el 29 de octubre. La actividad sumativa 3 debe ser consignada en la semana 8, siendo el lapso para ella desde el lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 12 de noviembre. La actividad sumativa 4 debe ser entregada en la semana 10, que comprende desde el lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, siendo la fecha límite para esta cuarta entrega el martes 26 de noviembre. Ya para este momento, ustedes deben haber votado en la consulta que indica socialización para la aprobación del plan de evaluación. Una vez que esté aprobado, se publicará el plan de evaluación definitiva y tendrán todas las actividades disponibles con sus rúbricas. Ahora, este espacio de aprendizaje también es oportuno para conocer la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 1, la cual tiene como competencia general analizar las bases teóricas de la psicología de la personalidad para la comprensión del desarrollo de la personalidad dentro de los diferentes contextos biopsicosociales de forma crítica y reflexiva. A su vez, Psicología de la Personalidad 1 está organizada en 4 unidades de competencias. La primera unidad tiene como objetivo analizar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. Los núcleos temáticos que comprenden a esta primera unidad es el denominado, el tema Psicología de la Personalidad, donde profundizaremos en su definición, el desarrollo histórico del concepto de psicología de la personalidad, los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad. Conoceremos los aportes de algunos de los grandes filósofos al área específica de la personalidad.
De la misma manera, conoceremos las tipologías y modelos teóricos internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas o interaccionistas, así como los componentes de la personalidad en lo que se refiere a su estructura, proceso de conformación y determinantes ambientales y culturales. La unidad 2 tiene como propósito analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. En esta segunda unidad se profundizará en el tema determinantes dinámicos, donde conoceremos los factores motivacionales, afectivos, negativos y positivos, así como los cognitivos. La unidad 3 tiene como objetivo analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo, siendo el tema correspondiente a esta tercera unidad la integración de la personalidad, donde conoceremos los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y emocional y la identidad personal. La última unidad, que es la unidad 4, estudiará los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Los núcleos temáticos correspondientes a esta cuarta unidad es la investigación en psicología de la personalidad. Se profundizará en lo que son los aspectos metodológicos, diseños de investigación, estrategias clínicas y cuestiones éticas en el área de psicología de la personalidad. Ahora conoceremos cuáles son las estrategias de evaluación que se seleccionaron para desarrollarse durante este trimestre. Para la actividad sumativa 1 se seleccionó como estrategia de evaluación un diagrama conocido como B de Gauguin. Esta B de Gauguin es una representación gráfica en forma de letra V. Van a tener disponible el formato anexo, cuyos datos son conceptual y metodológico respectivamente, donde se conectan teorías, conceptos, procedimientos, métodos, entre otros aspectos. En el centro de la letra V se van a escribir las preguntas o interrogantes, en este caso, que estén relacionadas con el objetivo de la unidad 1, es decir, con psicología de la personalidad. Y en la base de la V se escribe el título, que en este caso es el título del tema o el objetivo del tema. Para la descripción de esta representación gráfica, los elementos teóricos que ustedes deben desarrollar son los siguientes. El desarrollo histórico de la psicología de la personalidad. Es decir, en este subtema van a desarrollar cómo ha sido el origen y el desarrollo de esta área de la psicología, cómo fue su formación, su historia y cómo es hasta el día de hoy. En lo que se refiere a los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad, van a mencionar específicamente los aportes que han hecho grandes filósofos al área de la personalidad, como Galeno, Hipócrates, David Hume, entre otros. Asimismo, conoceremos qué son las tipologías y los modelos teóricos internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas o interaccionistas. Cuando hablamos de las teorías tipológicas, vamos a hacer mención, por ejemplo, a la teoría de las tipologías de Carl Jung, la teoría de las tipologías de Kretschmer, la tipología de Sheldon, la tipología de Eysen y la clasificación de las personas en 16 tipos de personalidad realizado por los autores Meyer y Briggs. Con respecto a los modelos teóricos internalistas, van a centrarse en la teoría psicodinámica de Freud, la teoría post-psicoanalítica de Jung, la teoría de Alport, los aportes de Abraham Maslow, que
es un representante de la corriente humanista, al igual que Carl Rogers, Erik Erikson y McCrae y Costa. En lo que se refiere a las teorías procesuales, harán mención a lo que plasma la teoría del aprendizaje social de Bandura, la teoría de personalidad de Mitchell, de Cantor y de Emmons. Con respecto a las teorías estructurales, pues se irán a los autores Cloninger, nuevamente Freud, Jung, Alport y los 5 grandes factores de personalidad que fueron desarrollados por McCrae y Costa. Con relación a las teorías biológicas, pues describirán lo propuesto por los autores conocidos como Eysenck, Gray, Cloninger, Zuckerman, Telegen y Loelin. En lo que se refiere a las teorías situacionistas, buscarán lo que plasman los autores Rother, Kelly, Milchen y Magnusson. Y con respecto a las teorías interaccionistas, propondrán los que dicen los autores conocidos como Lewin, Murray y nuevamente Rother. Asimismo, en el desarrollo teórico de esta de Gauguin plasmarán lo que se refiere a los componentes de la personalidad relacionado con su estructura, su proceso de conformación, así como los determinantes ambientales y culturales. Van a clasificar toda la información que recopilen y la van a agrupar. La que corresponde al dominio conceptual, que serían las teorías, los conceptos y los procedimientos, lo que corresponde al dominio metodológico. Analice la información y harán un resumen de los tópicos investigados. Propondrán un título para ese resumen que debe estar relacionado con el tema de la psicología de la personalidad. Formulan las preguntas, eso va a salir de su creatividad y van a seleccionar aquellas que se relacionan directamente con el título propuesto y que a su vez les permita dar respuestas tanto al dominio conceptual como al dominio metodológico. Van a construir su diagrama, luego van a hacer una síntesis integradora del diagrama construido y este diagrama va a estar este resumen va a estar plasmado en 8 párrafos, dándole la suficiente extensión para que puedan hablar un poquito de cada uno de los subtemas que deben desarrollar en esta primera unidad. ¿Cuál es la lectura básica para esta primera unidad y para las siguientes? Todos los manuales de psicología de la personalidad. De hecho, en la imagen pueden visualizar que ya allí está el manual de psicología de la personalidad, que es una compilación de Bermúdez. Esa y todos los manuales de psicología de la personalidad lo pueden usar para la realización de sus trabajos. Es importante que nos familiaricemos con la idea de que es psicología como una disciplina científica. Ustedes están estudiando una disciplina científica, por tanto, los aportes en sus trabajos deben estar sustentados en la bibliografía especializada del área. Por eso se les deja los recursos de consulta y se les hace hincapié en que por favor eviten las copias y pegas de páginas web como Wikipedia, Psiquipedia, La Mente es Maravillosa y Psicología y Mente. Porque si bien es cierto, algunas de estas páginas contienen algunos artículos del área de la psicología, muchos de ellos contienen errores conceptuales y metodológicos. Por lo tanto, es pertinente irse a la fuente especializada. Ahora, ¿cómo vamos a entregar este trabajo? Este trabajo de la ley de Gauguin, ustedes lo van a entregar en su documento de Word, el cual debe contener la portada institucional. Esta portada institucional no debe tener dibujos, debemos apegarnos a la formalidad de la universidad. Voy a tener el logo, el membrete, la escuela, el título del trabajo, que en este caso es Psicología de la Personalidad, Unidad 1. El trabajo debe tener su diagrama en una página, ¿verdad? Como la información es bastante extensa, se les dará permiso para que utilicen una hoja
de tamaño oficio o extraoficio y en posición horizontal para que tengan mayor amplitud para realizar su diagrama. Y luego, lo que es la portada, la síntesis integradora, sí debe estar en el formato correspondiente. Este formato, esta síntesis integradora debe contener ese resumen de 8 párrafos. Y lo último, que su trabajo debe contener las referencias bibliográficas, una página, según los lineamientos y las normas propuestas en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la UBA. En lo que se refiere a los criterios formales de evaluación, recuerden que esta se hace a través de una rúbrica. Esa rúbrica está conformada por los siguientes elementos: título o fuentes de evidencia en el campo de la psicología, es decir, que este diagrama lleve su título correspondiente al tema, que las interrogantes sean coherentes según el tópico planteado, que esté descrito adecuadamente tanto el dominio conceptual como el dominio metodológico, que esté bien organizada la información, que se cumpla la estructura del formato y que estén descritas las referencias bibliográficas. Esta tarea, esta primera actividad, como lo señalé al inicio, tiene como fecha de entrega la semana 4, que va desde el lunes 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre, fecha límite martes 15 de octubre. Con respecto a la actividad sumativa 2, que evalúa la unidad 2, se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de un informe interpretativo, el cual tendrá como propósito analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. En este sentido, por tratarse de un informe, este debe contener introducción, desarrollo, su conclusión y también sus referencias bibliográficas. Los elementos teóricos que van a desarrollar en este informe están descritos primero en grandes temas, y dentro de esos grandes temas ustedes van a dar respuesta a las interrogantes que ya les voy a describir. Los grandes temas son diferencias individuales, adaptación y ajuste en la personalidad, procesos cognitivos, cultura, influencias biológicas, desarrollo infantil, desarrollo adulto. En lo que se refiere a las diferencias individuales, cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos, pues le van a dar respuesta a esta interrogante a través de las teorías de los tipos y de los rasgos. Son las teorías que le van a permitir dar profundización a los conocimientos en esta área. Con relación al subtema denominado adaptación y ajuste en la personalidad, esto hace referencia a cómo el ser humano se adapta o pone en marcha una serie de mecanismos para adaptarse a las distintas situaciones que se le presentan en diferentes momentos de su vida. Se dará respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida? ¿Cómo actúa una persona mentalmente sana? En este caso se irán a las teorías cognitivas de afrontamiento del estrés, en el que tenemos como referentes los teóricos conocidos como Lazarus y Goleman, y también desde la teoría psicoanalítica los mecanismos de defensa y cómo es la actuación de una persona mentalmente sana. Estamos hablando que de acuerdo a esos mecanismos, estrategias de afrontamiento, mecanismos de defensa, los seres humanos desarrollan algunos rasgos de personalidad que se relacionan también con la manera como enfrentan las demandas de la vida, las situaciones de estrés y las situaciones de salud y de enfermedad. Con respecto a los procesos cognitivos, se da respuesta a qué clases de pensamiento afectan a nuestra personalidad. En este caso, se irán a las teorías cognitivas y a lo que proponen grandes autores como Aaron Beck y Albert Ellis, que es el creador de o desarrollan las terapias de enfoque cognitivo. Entonces, aquí podrán describir cuáles son esos tipos de pensamientos o de creencias irracionales o racionales que afectan el desarrollo de nuestra personalidad.
Con respecto a la cultura, se dará respuesta a cómo influye la cultura y la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Con respecto a las influencias biológicas, se irán a las teorías biologicistas o a las teorías biológicas, dando respuesta a cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad. ¿Se hereda la personalidad? Razone su respuesta. Allí darán planteamiento a esta interrogante basado en la dicotomía temperamento-carácter, que son los elementos, los dos grandes elementos constitutivos de la personalidad. Uno es heredado y uno es adquirido a través de la interacción en el ambiente. Entonces, eso es lo que van a describir. De todos modos, vamos a tener para cada actividad sumativa en el encuentro síncrono respectivo para que podamos explicar todas las particularidades de cada elemento teórico. Con respecto al desarrollo infantil, pues cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Y aquí exploraremos lo que son los estilos de crianza, la forma de vincularse o los estilos de apego que desarrollamos los seres humanos y cómo esto incide en la formación de nuestra personalidad. Ya con respecto al desarrollo adulto, se dice que la personalidad se forma solamente en la niñez y hasta parte de la adolescencia. Sin embargo, las nuevas teorías o los nuevos corrientes, los nuevos enfoques han hecho énfasis a que los adultos también pueden cambiar su personalidad de acuerdo a distintas vivencias o distintas condiciones que se presenten. Entonces, dará respuesta a qué experiencias de la adultez pueden influir en la personalidad. Situaciones extremas como la pandemia, las guerras, las situaciones o la conflictiva sociopolítica como la que vivimos en nuestro país, pues influyen en lo que es la formación o el desarrollo de la personalidad en la vida adulta. O, por ejemplo, la presencia de un traumatismo cráneoencefálico o padecer alguna enfermedad sistémica también pudiesen dar origen a cómo se puede cambiar la personalidad en la etapa adulta. Asimismo, deben describir la importancia de estudiar los determinantes fijos y dinámicos en la conformación del desarrollo de la personalidad. Para desarrollar y hacer esta tarea, pues también van a basarse en los manuales de psicología de la personalidad, revisarán algún material acerca del teórico de referencia en esta área, que es Gordon Allport, que es considerado el padre de la psicología de la personalidad. Con respecto a las disposiciones de forma de este informe, estos deben estar escritos en un documento de Word, el cual debe contener su portada institucional, su desarrollo, mínimo 12 páginas, máximo 20, seguir las normas del manual de pregrado de la universidad. Todo este informe debe estar escrito en letra Arial 2, interlineado espacio y medio, en formato institucional. Cuando hablamos de formato institucional, esto es la configuración estándar de los trabajos, que debe ser de 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Recuerden que todas las calificaciones van sobre 100 puntos y esos 100 puntos representan un 25% del 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este informe? La introducción, donde ustedes expliquen cuál es el objetivo el objetivo del informe de acuerdo con el propósito de la unidad. La calidad de la información, es decir, que todos los subtemas e interrogantes estén descritas según lo que reporta la bibliografía del área, que esté bien organizada la información, que se concluya de manera adecuada la importancia del tópico psicológico abordado, que incluyan diagramas e ilustraciones al respecto. No es solo incluir dibujos por incluirlos, sino que estos diagramas e ilustraciones pueden ser, por ejemplo, algunos
cuadros sinópticos o comparativos que ustedes hagan entre algunas teorías o entre algunas cuestiones para darle respuesta a las interrogantes. Si son de su propia autoría, mucho mejor, porque esto se tomará en cuenta dentro de ese criterio de la rúbrica. Por supuesto, la redacción y la ortografía. Esta tarea debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre. Fecha límite para esta entrega, martes 29 de octubre. Con respecto a la actividad sumativa número 3, que evalúa la unidad 3, se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de una presentación. En esta presentación se analizarán los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Conoceremos entonces los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación y de identidad personal. En esta presentación, con fines académicos, se desglosó cada uno de los procesos para que puedan tener mayor amplitud para desarrollar la información. En este sentido, el contenido teórico a desarrollar es procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad, procesos de identidad en la integración de la personalidad. Explicarán también la importancia de estudiar todos estos procesos en la conformación y desarrollo de la personalidad, fundamentando su respuesta en las referencias bibliográficas del área. En esta presentación, ustedes también van a basarse en los manuales de psicología de la personalidad. Esta presentación debe contener un mínimo de 15 láminas, un máximo de 25, que preferiblemente deben estar diseñadas en PowerPoint, pero también pueden utilizar Calameo, Izu, Canva o cualquier otra aplicación, siempre y cuando el link o el enlace que ustedes suministren esté disponible para su visualización. Esta presentación tiene algunas particularidades con respecto a la lámina 1 y la última lámina. La lámina número 1 debe contener la portada institucional, es decir, el membrete de la universidad, el título del tema de la unidad, el nombre completo de ustedes, la cédula de identidad, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Y la última lámina debe contener las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron para desarrollar esta presentación, la cual debe estar incorporada en formato de PowerPoint o preferiblemente en PDF. Los criterios para evaluar esta presentación es la calidad de la información, es decir, que todos los aspectos teóricos allí descritos deben estar en coherencia y en correspondencia con lo que señala la literatura del área, que todo el contenido esté adecuadamente desarrollado, que la información esté bien organizada. Con respecto al impacto visual, que las imágenes que utilicen, tanto imágenes como texto, estas imágenes para apoyar lo que ustedes escriben en su presentación, las láminas preferiblemente no deben estar tan cargadas de texto. Para eso ustedes pueden hacer flechitas, cuadros sinópticos, aquellas estrategias o aquellas herramientas para ustedes sistematizar y plasmar su información de una manera resumida. Por supuesto, una reflexión del tema. Esta presentación debe ser entregada en la semana 8, que va desde el lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite para esta entrega martes 12 de noviembre. Con respecto a la última actividad sumativa, que es la actividad sumativa 4, que evaluará la unidad 4, consistirá en la realización de una revista de psicología experimental. En esta revista tendrán como propósito estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad.
todo lo que tiene que ver con la medición va a estar relacionado con la personalidad y no con la psicología general. Eso deben tenerlo presente. En esta revista psicológica experimental deben desarrollar los siguientes elementos teóricos que en su oportunidad vamos a tener el tiempo de desarrollarlos con más calma. Los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad, cuáles son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las actitudes de investigación que debe tener el psicólogo clínico en el área de psicología de la personalidad. Asimismo, se conocerá los diseños de investigación para el estudio de la personalidad, los estudios de enfoque nomotético, donde se profundizará en la medición de la personalidad, donde plasmarán los conceptos, cuáles han sido las ventajas y las limitaciones de este tipo de estudios. Con respecto a los estudios de enfoque ideográfico, en el que se tienen los estudios de caso y la psicobiografía, pues igualmente se conceptualizará, se ubicarán cuáles son las ventajas y sus limitaciones. También desarrollarán lo que son las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad, profundizando, pues, qué dice la psicología en Latinoamérica en relación con la investigación y también que plasma el código de ética del psicólogo en Venezuela con respecto a las investigaciones. Dentro de la descripción de la tarea van a encontrar un enlace donde conocerán la estructura de una revista según la plataforma Calameo. Entonces, no solamente van a utilizar esta herramienta, sino que pueden apelar, por ejemplo, si manejan la herramienta Publisher, incluso con el mismo PowerPoint, con Canva, con alguna de estas aplicaciones o herramientas que están en el Internet para que ustedes puedan plasmar toda la información en su revista. Esta revista debe contener su portada, el índice de temas, la línea editorial, que usualmente versa a través de un escrito polémico en relación de algunos de los temas que se va a tratar en la revista, que se cumple el contenido de 15 a 20 páginas de desarrollo, el tamaño de la revista o de la hoja utilizada puede ser carta o oficio vertical. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta revista? La calidad de la información, es decir, que todo lo descrito, al igual que en los otros trabajos, esté en correspondencia a lo que indica la literatura especializada del área, que toda la información que ustedes plasmen allí sea relevante, que se cumpla la estructura de la revista y la cantidad de páginas, que se desarrolle un estilo creativo, que esté bien escrita en lo que corresponde a su redacción y ortografía. Esta última actividad debe ser entregada en la semana 10, que va desde el lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 26 de noviembre. Si tienen alguna duda en relación con la actividad sumativa 1, que es la que tenemos más próxima, recuerden que tenemos el foro de dudas disponible, así como la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible se le dará respuesta a su planteamiento o inquietud. También es importante que conozcan que en cada uno de los encuentros van a tener un resumen teórico de cada unidad para que ustedes puedan familiarizarse con el contenido que deben ir desarrollando en cada una de las actividades sumativas. Con esta descripción damos por culminado este primer encuentro síncrono correspondiente a Psicología de la Personalidad 1, sección 3. Muchas gracias por su atención.